Muchas gracias por escuchar este podcast. El día de hoy vamos a tratar el tema de derechos humanos con mi grupo Laura Valencia, Natalia Padilla y yo, María Alejandra de los Ríos. Al inicio de las sociedades no habían derechos para nadie. No fue hasta que Ciro el Grande decidió cambiar esto en el año 539 a.C. Ciro hizo algo revolucionario. Le dijo a todos los esclavos que eran libres, algo único para su época. Además, le dijo a la gente que podían escoger la religión que quisieran, sin importar a qué grupo pertenecieran. Sus palabras fueron documentadas en una lápida que el día de hoy conocemos como el Cilindro de Ciro. Las ideas de Ciro fueron muy revolucionarias y se expandieron rápidamente por las demás sociedades, llegando rápidamente a Grecia, a India y finalmente a Roma. Y es allí donde se dieron cuenta de que las personas siguen ciertas leyes sin que nadie les pidiera que las hicieran, y a esto le llamaron la ley natural. Pero esto se quedó solo en palabras. No fue hasta 1215 que el rey de Inglaterra, Juan I, firmó la Carta Magna. Se dice que Juan estuvo de acuerdo en que las personas tuvieran derechos y que estos derechos no pudieran ser vulnerados ni siquiera por el rey. La verdad es que después de que el rey Juan violara varias leyes y tradiciones antiguas de Inglaterra, sus súbditos lo forzaron a firmar la Carta Magna, pero nuevamente esto se quedó ahí, solo en palabras. En 1776, América se declaró independiente de Inglaterra, con la ayuda de Francia. En 1789, los franceses continuaron con su revolución, y las leyes naturales de los romanos pasaron a convertirse en los derechos naturales, pues estos decían que no se estaban inventando nada y que estos eran las leyes o los derechos con los que ellos habían nacido. No todos estaban de acuerdo con el nuevo orden de las cosas, y en 1800 el general Napoleón decidió derrotar a la nueva democracia francesa y coronarse a él mismo como rey del mundo, pero no lo logró. En este lapso de tiempo en Europa se redactaron acuerdos internacionales que garantizaban los derechos en el viejo continente, pero en el resto del mundo todavía no tenían estos derechos. No fue hasta 1915 que Mahatma Gandhi, un joven hindú, insistió en que todas las personas en la Tierra tienen derechos, no solo los europeos, y poco a poco estos empezaron a ceder. Lastimosamente, el surgimiento de 2 guerras mundiales pusieron nuevamente en peligro a los derechos humanos, y no fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, que los países, en una causa común, formaron las Naciones Unidas, bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt. Estos tenían el propósito de reafirmar la fe en los derechos fundamentales y en la dignidad y en el valor de la persona humana. Cuando se firmaron las declaraciones de los derechos humanos, no se tenía la fuerza de la ley, y a pesar de que los países tuvieron muchas convenciones y muchas reuniones, eran solo palabras en papel, y así se quedaron por mucho tiempo. Después del contexto que nos brindó nuestra compañera Alejandra, nos surge una pregunta: ¿qué son los derechos humanos? En muchas investigaciones pasadas se ha demostrado el desconocimiento o poco conocimiento que se tiene en relación a esta pregunta. En palabras muy simples, muy sencillas, los derechos humanos son los derechos que se nos otorgan por el hecho de nacer. Estos derechos humanos, el objetivo principal de ellos es velar por la dignidad humana, la integridad humana. Esto quiere decir que no importa si eres negro, blanco, mestizo, moreno, de cabello crespo, cabello liso, un poco más apretado, o si tu estrato social es 5, 20, 1, menos 1, todos somos iguales y por ende merecemos el mismo respeto y los mismos derechos. En nuestra actualidad no se cumplen a cabalidad estos derechos humanos.
todavía en el siglo XXI se ve casos de discriminación, casos hasta de asesinato por defender sus ideologías, ¿no? Un caso muy actual es de las hinchadas de la América de Cali y la del Nacional, que en ocasiones han llegado a matar por defender una camiseta. Otro ejemplo de esto es las ideologías cristianas o las costumbres que adoptamos gracias a las iglesias. Una persona que se salga o que quiera estar distanciada de las ideologías y de todo lo que ha impuesto la Iglesia Católica en este siglo XXI es totalmente rechazada, está loca, es del diablo y todo este tipo de apreciaciones que damos. Entonces, los derechos humanos son 30 derechos, en los cuales sobresale la igualdad, la libertad, la dignidad, la educación y la alimentación. O sea, estos derechos están siendo respetados en la actualidad. Una de las tristes respuestas es que en la actualidad todavía se ven personas que mueren por hambre gracias a deshidratación o poca educación. También se ven personas que no cuentan con la formación académica, ya que esto suele ser un privilegio para algunos pocos. La igualdad social es carente o predomina mucho el no me importa si tú tienes, con tal que yo tenga, estoy bien. La indiferencia que nos acongoja en el pleno siglo XXI es triste y nos damos cuenta que sí, se ha avanzado mucho en el respeto de los derechos humanos, pero tanto como hemos avanzado, hemos retrocedido hasta más pasos en relación a este tema. Bueno, por lo anterior, se han desarrollado algunas instituciones que son encargadas de velar porque los derechos humanos se cumplan. Internacionalmente encontramos a la Amnistía Internacional, la cual trabaja por el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de abusos, como los juicios injustos, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales o la violencia de género. También la Transparencia Internacional, la cual promueve medidas contra los crímenes de las corporaciones y la corrupción política a nivel internacional. Esta está formada por más de 100 delegaciones en diferentes países. Otra es la UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la cual tiene como fundamento proveer de ayuda humanitaria a niños y familias en países en desarrollo. Esta es quizás una de las más conocidas en todo el mundo. Otra es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El PNUD se creó en 1978 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las naciones y sus ciudadanos. Actualmente están presentes en 178 países y es el organismo responsable de poner en marcha los objetivos de desarrollo sostenible, que incluye aspectos como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la promoción de la paz o la justicia. También está el Human Rights Watch, que es una organización pro derechos humanos no gubernamental y sin ánimo de lucro, que está conformada por unos 400 miembros de varios países del mundo, la cual se fundó en 1978 y es una institución reconocida por la investigación de los hechos, la presentación de informes imparciales y el uso efectivo de los medios de comunicación y defensa de objetos de derechos. También está Human Rights Without Frontiers, que esta organización no gubernamental fue creada en 1989
como una asociación sin ánimo de lucro en Bélgica, y sus principios son dar forma a la política europea e internacional para fortalecer la democracia, defender el Estado de Derecho y proteger los derechos humanos en todo el mundo. Esta trata de fortalecer la cultura de los derechos humanos mediante el intercambio de información. Tenemos a la Organización de las Naciones Unidas, la ciencia y la cultura, más conocida, la cual fue fundada en 1945 y hace especial hincapié en el derecho a la educación, a la información, a la libertad de opinión y de expresión, los derechos culturales y el derecho a participar por los avances científicos y participar por el progreso tecnológico y social. Esta organización tiene una vocación pacifista y, entre otros asuntos, apoya particularmente la alfabetización de la población y también la Organización Internacional del Trabajo, o OIT, la cual es una agencia de las Naciones Unidas que se encarga de los asuntos relativos al trabajo y a las relaciones laborales. Sus principales objetivos son promover los derechos laborales, fomentar las oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social, el diálogo para abordar temas relacionados con el trabajo. Su función se basa en una estructura tripartita, en la cual trabajadores y empleadores tienen un mismo derecho a voto que los gobiernos durante la deliberación de sus órganos principales. En Colombia, los derechos humanos han sido fuertemente discutidos. Han sido fuente de defensa y también han sido fuente de replanteamientos en constituciones, en reformas y en otros hechos. Mientras en Europa aún se discutía acerca de los derechos del hombre, en Colombia ocurre algo similar. Podemos poner como primer caso a Fray Bartolomé de las Casas, que se encargó de defender la Ley de Indias proclamada en 1542. El fray denunció el excesivo maltrato que se producía por la esclavitud y promovió la defensa y la protección de la integridad de los nativos. En 1794, Antonio Nariño y varios criollos ilustrados tradujeron la Declaración de los Derechos Humanos. A pesar de la persecución de las autoridades, no impidieron la publicación de esta en varias regiones del país. También podemos hablar que entre los años 1811 y 1815, en medio de la Revolución de Independencia, se promulgaron varias constituciones cuyo punto en común fue la consagración de los derechos políticos fundamentales. Para mayo de 1820, Simón Bolívar firmó un decreto por el medio del cual ordenaba la devolución de resguardos a los indígenas y su derecho como personas naturales sobre ellos. En 1851 se promulgó una ley que abolía la esclavitud en el país. Y finalmente, en la Constitución de 1991, que es la que está vigente en la actualidad, se dio a los colombianos la mayor cantidad de mecanismos para la defensa de los derechos humanos, priorizando la intervención ciudadana. Bueno, cabe resaltar que Colombia hace parte de las Naciones Unidas desde el 5 de noviembre de 1995 y que las principales entidades encargadas de defendernos por parte del gobierno son la Defensoría del Pueblo de Colombia, dependencia de la Procuraduría General de la Nación, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, creada mediante el Decreto 400 del 2 de noviembre de 2011 y reformada por el Decreto 179/19. Gracias a lo anterior nos surgieron 3 preguntas, las cuales vamos a ver en estos segundos y vamos a ir analizando y nuestros compañeros nos van a mostrar su punto de vista. La primera, ¿por qué le damos la responsabilidad a las entidades y en realidad estos son derechos individuales?
Yo creo que para empezar, nosotros no tenemos la educación en derechos humanos para saber cuándo es que nos los están vulnerando. Son 30, pero como lo decían antes, son solamente 5 como los que más recordamos. Entonces es más fácil ver que una entidad está defendiéndonos a capa y espada contra los malos que nos quieren hacer daño, a simplemente atender nosotros mismos a nuestro problema. Simplemente vemos que hay una entidad más grande que me puede defender y entonces yo no me preocupo por aprenderme sino 5 derechos humanos, y si me vulneran esos 5 me enojo, pero los otros 25 no me importan. Yo estoy Mm, totalmente de sí, acuerdo con mi compañera. Yo creo que la verdad nos falta mucha pedagogía en relación al conocimiento de los derechos humanos, ¿no? Pero también creo que le damos un poder a nuestros países, a nuestro Estado, para que nos represente, ¿no? Y con esto quiero resaltar que por lo menos ellos tienen los contactos como para que sea más fácil el ser escuchado, ¿no? Aunque ahorita en la actualidad vemos que por redes sociales, con hashtags, con fotos y todo este tipo de herramientas podemos ser escuchados también, podemos ser escuchados como persona individual, como persona natural. yo creo que este desconocimiento también se debe a que nos acostumbramos a que otra entidad grande es la que se le están vulnerando los derechos a estas personas y hay que hacer algo. No nos apersonamos tanto si no vemos que se nos están violando de verdad algo que me está dejando muy mal. Y en muchos casos solamente pensamos que vulnerar la vida es que me pongan un arma al frente y ya. No, vulnerar la vida es que no tenga condiciones para vivir bien, que no tenga salud para aliviar sus dolores, que no tenga educación. Entonces, como ese desconocimiento y esa comodidad que otra persona está interviniendo por mí, es la que hace que muchas veces no nos interesemos a buscar a buscar una mejoría en las situaciones de las personas. No nos apropiamos de ese sentir, sino que esperamos a que alguien más venga y nos diga que estamos mal. Yo creo que también es como que esperamos o estamos acostumbrados a esperar que nos solucionen la vida. Otra pregunta que surge de este tema es cómo garantizar el respeto a los acuerdos. Creo que eso va en si yo sé que respeto, o sea, yo sé que tengo que respetar para que me respeten. Y si se cumpliera eso, que entonces se podía organizar todo. O sea, si yo sé que si yo voy y le pego un puño a mi compañero, él me va a dar el puño, pues uno porque sufre él y sufro yo. Entonces yo creo que hacer que se sigan cumpliendo y se respeten está en cada una de las personas. Ya si por alguna organización, algún ente hace que esos derechos se vulneren, pues se puede recoger una voz colectiva y luchar para que se escuchen y se haga valer los derechos y que las entidades correspondientes puedan tomar cartas en el asunto y solucionar la problemática. Yo creo que un ejemplo de esto es la libertad de expresión. O sea, nosotros nos encargamos de decir, no, es que yo soy un ser libre. Pero cuando otra persona se expresa libremente, nosotros nos sentimos totalmente agredidos y vamos a contraatacar su opinión. Yo creo que parte del hecho de entender, más que de conocer, porque todo el mundo, por lo menos la gran mayoría, conoce del respeto, pero se trata de entender que el respeto comienza desde las cosas simples, se trata de entender que el respeto comienza por respetar una ideología, así no nos guste o así nos parezca muy mala o muy incoherente. Entonces yo creo que al garantizar estos acuerdos y estos derechos debe comenzar por cosas pequeñas, por respetar ideologías, que es una de las grandes dificultades que tenemos
actual, al nivel actual, y que de cierto modo en la historia respalda esa incapacidad que tenemos para respetar los diferentes puntos de vista. Lo que dicen ustedes me pone a mí a pensar, porque la respuesta obvia que yo iba a decir era que era educar a las personas en cuanto a los derechos. Ponerlos a hacer planas de los 30 derechos y que se los aprendan de memoria, ¿sí? Aunque sea algo bobo. Pero sí es verdad que muchas veces peleamos y peleamos porque nos respeten nuestros derechos, pero no nos damos cuenta de que estamos vulnerando el derecho de otra persona. Entonces es también no solo conocer qué me están haciendo a mí de mal, qué daño me están haciendo, sino qué daño estoy cometiendo yo o qué estoy haciendo mal, porque en el momento en el que yo le respeto el derecho a la libre expresión a mi vecino, en ese momento ya estoy vulnerando todo ese conjunto de derechos. Yo no puedo pretender que a mí se me cumplan cuando estoy siendo ajena a los derechos de otra persona. Respuesta surge o se desglosa otra pregunta. ¿Dónde comienzan los derechos humanos? A nivel personal, creo que nuestras intervenciones han sido han concluido en lo mismo, que los derechos humanos deben comenzar, desde nosotros como individuos, desde respetar la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de percibir la realidad. Teniendo en cuenta que cada quien percibe la realidad de una manera distinta y haciendo a sus experiencias pasadas y su conocimiento contexto que tenga de la actualidad. Entonces, creo que esto es un tema donde se debe analizar mucho, que generalmente se responsabilizan a las entidades que están en su obligación de cierto modo de velar por nuestros derechos como ciudadanía, sociedad y seres humanos. No, y también comienza desde casa, porque yo puedo tener muy claro mis derechos, pero debo de dar también el ejemplo a los niños que están en casa, porque muchas veces nos enfocamos en listo, yo lo estoy cumpliendo, pero y las personas que me rodean, ¿sí? Tampoco es ponerse como si fuera uno un profesor y cargar los 30 derechos para arriba y para abajo y estar regañando a las personas, pero también es generar esa empatía por los derechos y no verlos solamente como un listado de cosas ahí y ya. Entonces yo los volteo a mirar simplemente cuando me los vulneran, sino también es como dar esa educación a los niños, sobre todo que ellos no se van a sentar a leer los 30 derechos en internet, sino educarlos con el ejemplo. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que los derechos nacen cuando nace la persona, pero de que esa persona nazca y haga que nutra todos esos derechos y pueda ponerlos en práctica y no solamente para decir, no, es que me están vulnerando esto y esto, no, o sea, uno también tiene que dejar que esos derechos fluyan a través de mí y a través de las demás personas para decir, bueno, usted está bien, yo estoy bien y así estamos bien todos. Así podemos tener una convivencia armónica y ninguno está sufriendo ni por mi conocimiento ni por su desconocimiento. Es impartir todos y conocerlo, como decía mi compañera, mediante ejemplos. Y sí. Carecemos de humanidad, carecemos de entender y de ponerte en la piel de X o Y personas que están en una situación difícil. Y creo que eso podría concluir nuestra charla de hoy. No sé si mis compañeros tendrán otra conclusión o estén de acuerdo conmigo.
No, yo creo que su conclusión engloba exactamente qué es lo que queremos decir.